Mm, Por alguna extraña pactada razón, en esta encarnación a mí me tocó pues hacer contacto con un montón de familiares trascendidos. Del 2019 al 2024, 10 de las personas más importantes de mi vida fallecieron. Me provocó que de por sí soy un curioso y un investigador nato, así me encanta chismosear cómo hacerle para vivir bonito y cómo hacer para que uno pueda encontrar recursos y herramientas para vivir. Y yo lo que me preguntaba, me tocó atravesar muertes muy complejas. Eh, para quienes no me conocen, mi mamá fallece en 2007, víctima de un asesinato, de un feminicidio. Y soy viudo, entonces además me toca la experiencia de enviudar por cuidar a mi pareja después de un cáncer muy grave de médula ósea en pandemia y de que se me murieran durante la pandemia mi mejor amiga, montones de amigos, de familiares, de seres importantes. Y como psicoanalista, a Sigmund Freud a él le tocó atravesar pues las guerras mundiales, la fiebre española, la muerte de sus hijas, de hermanos, y entonces él en su última parte de producción de teoría clínica produce el malestar en la cultura. Y justamente él nos cuenta en el malestar en la cultura cuáles son las experiencias que nos enferman a todos los seres humanos. Y entonces él nos dice, bueno, pues es que nos enfermamos porque la mayoría de los seres humanos tenemos muy malos vínculos. Nos enfermamos porque la mayoría de los seres humanos perdimos nuestra conexión espiritual a través de las religiones que en lugar de conectarnos con el origen, pues nos han puesto reglas y se han encargado de expulsarnos de esta conexión con la fuente. Él no habla así, pero más o menos habla de cómo las religiones nos enferman y nos hacen sentir culpables y nos llenan de culpa y de enfermedad. De eso sí habla el texto. De que cuando las cosas se ponen horribles, como ocurrió en la pandemia o cuando estamos en duelo, se requiere de la creatividad o del arte o de la cultura para poder soportarlo, para crear como una especie de esfera, para poder sobrevivirlo, y que también es importante como reaprender a ser un ser nuevo. Y desprendido de algo que yo fui descubriendo como supervisor, porque durante 12 años fui supervisor clínico de muchos psicoanalistas, justo me preguntaban siempre mis alumnos, es que pues nos explican siempre en estas formaciones cómo se enferma la gente, pero aunque hay teoría de la técnica, nunca nos cuentan cómo se curan. Y entonces yo me hacía la misma pregunta, ¿y entonces cómo nos curamos? Y descubrí que el antídoto siempre está precisamente en el origen del dolor. El origen del dolor lleva las llaves de la puerta de salida del dolor. Y desde ahí justamente se me antojó hacer esta creación de investigar cómo le iba a hacer yo para encontrar rutas o caminos del duelo, porque no todos tenemos el mismo camino. Entonces de ahí surgió la idea de ir inventando caminos del duelo y entonces se me ocurrieron 4 caminos del duelo basados en estas 4 enfermedades del alma y que entonces en su versión al revés, en su versión antídoto, podrían ser la solución o las llaves de salida. Tenemos el episodio gratuito del podcast de lo que no se habla de los 4 caminos del duelo. Entonces, para quienes no tengan la oportunidad de acompañarnos en el taller, está ahí el episodio. Tiene una duración de media hora. Cassandra y Denise, que son mis compañeras de viaje auditivas, así como Steph y Joe son mis compañeras digitales aquí en los talleres. Cassandra y Denise son mis compañeras de viaje en el podcast. Y cuando hicimos los 4 caminos del duelo, eh, Cassandra tardó 24 horas en armar el episodio porque cada palabra que yo decía, el audio quedó separado vocal por vocal.
Y entonces me decían, es que no va a volver a salir si no lo surzo. Entonces tenía ella que cortar cada espacio que quedó. ¿Por qué ocurrió? Porque siempre que hay una energía de sanación, hay una energía adversa. Entonces, otro episodio que les recomendaría, hay uno que se llama Pregúntale a Luis Fernando, que ahí es un episodio en el que curiosamente me preguntaron qué es el alma, qué es el espíritu, cómo perdonar a alguien que nos hizo daño, qué son los duelos. Me hicieron un montón de preguntas espirituales. Y justo, pues, ahí les explico también las leyes universales. Y entonces, en las leyes universales está a toda acción corresponde una reacción y a toda fuerza se le opone una contraria y eso significa que vamos por buen camino. Entonces, que Cassandra hiciera esa tarea titánica de surcir el episodio para que quedara disponible, pues fue una tarea, amorosísima de Cassandra de surcirlo y está ahí la media hora con las cuatro caminos. Cuando Steph y yo me pidieron que lo armara ahora en versión taller, pues lo que se me ocurrió fue justamente que tuviéramos un seminario para cada uno de los caminos y que vayamos descubriendo, primero, pues diferenciar qué es una melancolía de una depresión y qué es un duelo, porque un duelo no es una depresión. Un duelo mal transitado o no resuelto puede deprimirnos y se requieren de distintas estrategias para ayudarnos a salir de nuestra depresión y además para elaborar nuestros duelos. Entonces, el inicio de este viaje implicaría como ir a detectar las diferencias entre depresiones que a lo mejor ya traíamos antes de nuestros duelos, depresiones que llegaron después de nuestros duelos, melancolías que a lo mejor aparecieron durante nuestros duelos y pues también hacer un recorrido por cada uno de los caminos. Uno es el del camino del amor, el camino de los vínculos, el camino de la creatividad, ¿no? Y la capacidad de crear, el camino del cuidado del cuerpo, el camino de la reconexión con el espíritu que inició hoy, curiosamente, con este trabajo de los ángeles de la trascendencia o del traspaso. Está el episodio de la misión maestra, también si no lo han escuchado, también creo que podría ser un episodio que podría ayudarnos para entender cuando nos ocurren imponderables, imponderables que son experiencias como divorcios, enfermedades, muertes. Entonces, esos imponderables son parte de nuestras misiones maestras y las pactó nuestra alma y nuestro espíritu para nuestra evolución. Y esos imponderables también requieren de un reconocimiento y algo con lo que arranca el tema de los caminos del duelo es ante lo inevitable hay que rendirnos. El primer paso para entrar al duelo es dejar de resistirnos al duelo. Hay que soltarnos, hay que rendirnos, hay que dejarnos caer. Cuando yo inicié este proceso fue porque en 2019, siendo cuidador principal, justamente me toca que me salió ahí en las cartas astrales, pues ahí yo no sé cuál, no, ahorita no me acuerdo, pero tengo la casa de los virus, las bacterias, de la locura, todas las casas raras, todas esas tengo. De la 10 a la 12 es lo único que yo tengo en mi carta astral. Entonces era natural que me tocaran muertes raras, muertes de crímenes, enfermedades complicadas, que yo tuviera que encontrar recursos de cómo sanar mi cuerpo. Y ahí fue que empecé a estudiar el tema de los ángeles en 2019, que me tocó una bacteria rara y que yo tenía que curarme para cuidar a mi pareja que se estaba muriendo, ¿no? Y pues así fue. Entonces, lo que recordé fue las palabras que me dieron cuando ocurrió lo de mi mamá, que me dijeron, ríndete, ríndete, la mataron, ríndete, no va a resucitar, ríndete, la asesinaron, está muerta, déjate caer, porque si te resistes, quien se va a romper eres tú.
Y cuando me enfermé yo, pues fue lo mismo, ríndete, tienes una enfermedad rarísima en los huesos, ríndete, porque si te resistes, quien no va a sobrevivir eres tú. Entonces yo hoy les diría, bueno, pues no sé cuál sea el duelo de cada uno de nosotros, pero el primer paso, ¿qué es rendirnos? Tomarlo. Y tomarlo con la pregunta que hicimos hoy, ¿cuál es la experiencia maestra que esto vino a traerme a mi vida? Eso es rendirme. Te tomo como compañero o compañera de viaje. Acepto el reto. No con fuerza ni con poder, sino con profunda humildad y como un alma infantil, como un alma niño o niña, con los ojos abiertos, con el corazón abierto, dispuesto a entender qué es eso que vienes a enseñarme. Y yo con eso arrancaría el trabajo espiritual, ¿no? Pidámosle a nuestros guías, a nuestros seres trascendidos, eso. Ayúdame a tener una mente de niño o de niña, un corazón de niño o de niña que no juzga, que está dispuesta a aprender y a recibir esto que yo elegí que tendría que ocurrirme y que viene a ayudarme a crecer y a convertirme en lo que tengo que ser. De eso va. De eso va este taller. En realidad se va construyendo y reconstruyendo conforme el grupo se forma y conforme las necesidades del grupo, porque yo cada semana pido de que me avisen de qué se va a tratar el taller de la semana y hago ajustes. Entonces, qué mensajes y qué herramientas van a llegar por sesión, eso sí va a ocurrir hasta que ocurra el día de la sesión porque siempre llegan sorpresas. Entonces, bueno, más o menos ese es como el marco teórico, pero el qué va a ocurrir, pues solo el grupo con las necesidades del grupo lo sabrá y me avisarán para que así ocurra. Y así ha ocurrido las 5 veces que amorosamente me ha dado la oportunidad de recibirme aquí en Espacio Cándala. Pues muchas gracias.